Y si hablamos de los mejores álbumes de junio, ¿qué onda? ¿Qué onda estos subtítulos? ¿Desde cuándo aparecen acá? ¡Sácame esto! Buenas, me presento, soy Guillermo Delgado y hoy les doy la bienvenida a esta sección en la que hago un repaso rápido por los álbumes que más me gustaron en los últimos días, semanas. Esto es álbumes buenardos del mes. Y esta vez hablo un poco de álbumes que me gustaron de este pasado mes de junio del 2021. Llegamos a la segunda mitad de este año y creo que todos nos merecemos un aplauso por seguir vivos. Y vamos rápido a las recomendaciones. Jubilee de Japanese Breakfast. Esta para mí es una de las sorpresas del año porque ya conocía el proyecto de Michel Sauner, que ya había sacado dos álbumes anteriormente, que me parecía que estaban buenos, pero que no tenían para mi gusto un diferencial que realmente me atraiga de su música. Con una propuesta tirando hacia el dream pop con letras bien depres. Mucho de esto tuvo que ver la muerte de su mamá que ocurrió mientras preparaba su álbum debut. Ahora, para este nuevo álbum, Michel parece haber superado el duelo, cambiando su fórmula hacia un sonido más chamber pop y una actitud mucho más optimista. No digo que no le bancaba a Michelle haciendo música más bajonera, pero definitivamente me siento feliz con ella teniendo esta nueva perspectiva hacia la vida. Es un sólido álbum de canciones muy bien construidas, como si fuera una Kate Bush Centennial cantando sobre amores. Entre mis favoritas están Kokomo Indiana, una balada con arreglos orquestales que inducen a la psicodelia. Según ella misma dice que tiene algo de It Wouldn't It Be Nice de los Beach Boys. También amo con todo el corazón Posing in Bondage, una balada sin pop que con palabras sueltas va describiendo cómo uno está literalmente atado a su pareja en una relación monogámica. Puedo citar más ejemplos dentro del álbum porque la verdad que prácticamente todos los temas tienen algo para rescatar acá, pero ya se entendió. Le pongo un 8 de 10 a Jubilee. Butterfly 3000 de King Gizzard and the Lizard Wizard. Creo que estamos todos de acuerdo que los King Gizzard pueden hacer algo buenísimo e innovador en cualquier género musical a esta altura. La consigna para este, que ya es el segundo álbum de estudio que lanzan este año estos australianos que están loquitos, era por lo visto hacer algo que se aleje casi por completo de las guitarras eléctricas, demostrar que también pueden hacer altos paisajes sonoros valiéndose de sintetizadores, entre otras maquinitas. Y debo decir que lo consiguieron nomás. Este álbum suena a una reinvención del New Wave, algo así como The Human League se encuentra con Radiohead por ahí, sin exagerar. Un álbum colorido, divertido y muy bien pensado como todo lo que hacen estos manes. Espero nomás ya cuando les pinte hacer un álbum basado en la polka paraguaya a ver qué sale. A este le pongo un 7 de 10. Microfantasías 2 de Trio Blue. La secuela de Microfantasías redobla las sensaciones que me provocó la primera a niveles impensados. Lo que hicieron acá los músicos paraguayos Miguel Santa Cruz, Mar Pérez y Ale Lejú, acompañados de otros amigos, es una experiencia sensorial que toca las fibras de cualquier corazón sensible. Música de cámara que emociona de principio a fin, logrando recrear escenas en tu cabeza como creo que muy poca música lo logra hacer actualmente. Encima en un periodo tan corto, ya que el álbum no dura ni siquiera media hora. Para una prueba de lo que te digo está el fragmento titulado Proyecciones, que es una de las piezas musicales más conmovedoras que escuché en muchísimo tiempo. Este álbum sinceramente roza la perfección y espero que más gente de todo el mundo lo pueda escuchar, porque al momento que hago este video es criminal las pocas reproducciones que está teniendo. Le pongo un 9 de 10. Inside the Songs de Bo Burnham. Este álbum está compuesto por las canciones que interpreta el comediante Bo Burnham en su último especial para Netflix que se titula Inside, y a mi parecer es una de las cosas más creativas que vi que se hicieron durante este año y medio de cuarentena que tuvimos. El tipo básicamente grabó todo esto solo en su casa, haciendo estos temas que son un cago de risa por todos los insights que tiene sobre la realidad de la sociedad y también sobre la propia realidad de Bo, que hace esta performance como un método de terapia para no volverse loco estando encerrado por tanto tiempo. No es solamente que las canciones tienen un enfoque ingenioso y muy gracioso en lo que dicen, sino que también están buenas musicalmente. Pasando por baladas que suenan sacadas de un programa infantil como How the World Works, o himnos electropop como White Woman's Instagram, o genialidades indie pop como Sexting, o esas viñetas totalmente random pero estúpidamente pegadizas que le dedica al CEO de Amazon, Jeffrey Bezos. Jeffrey Bezos.
Jeffrey Bezos. Por favor, háganse el favor de ver este especial y después yo creo que tarde o temprano les tendría que picar el bicho de querer volver a escuchar por lo menos un par de estas canciones. A este le doy un 8 de 10. Call Me If You Get Lost de Tyler, the Creator. El nuevo de Tyler es lo que esperaba de él, o sea, que me salga con algo no tan obvio, alejándose del personaje que tuvo en Igor, haciendo un álbum que no sigue una narrativa, es simplemente Tyler siendo Tyler en un mixtape que hace como un repaso egocéntrico de su carrera, con una producción espectacular y letras que principalmente hablan sobre lo cheto que es, todo lo que consiguió y bla 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 bla. Y cuando no está haciendo eso, se pone romanticón con unas rolitas R&B como What's Your Name y la primera parte de Sweet I Thought You Wanted to Dance. También volvió a hacer bangers que claramente tienen toda la intención de generar alboroto en fiestas o conciertos en donde vayan a sonar, como lo son por ejemplo Running Up, Juggernaut y Corso, por ejemplo. Hay mucho para adorar en este álbum. No te diría que es mejor que Flower Boy o Igor, juzgándolo así como un todo, pero tampoco necesitamos compararles. Este es un 8 de 10. 9 de Salt. Una vez más, este grupo misterioso de Londres hace de las suyas con un nuevo álbum que es una belleza, como todo lo que escuché de ellos hasta ahora. Un proyecto que es bien consciente de las cosas que están pasando en el mundo, siempre con un enfoque hacia la realidad de las comunidades negras. Es una mezcolanza de estilos musicales que se originaron o popularizaron a través de personas de tez oscura a lo largo del tiempo. Acá tenés canciones que van por el soul, el funk, el R&B y por supuesto que el rap. Entre las que se destacan están London Gangs y You From London, este último con participación de la genia de Little Sims. Si hay un error o algo que no me cierra tanto de este álbum es como que se mantiene como muy correcto, respetuoso de los estilos de los que se agarran. Está todo como muy prolijo y capaz eso le quita un poco de sorpresa. Pero igual le pongo un 7 de 10. I Lie Here, Buried With My Rings and My Dresses, de Bagwash. Por último, quiero recomendarles este proyecto que es una barbaridad hecha por Ashanti Mutinta, una artista trans nacida en Zambia y residente en Canadá, que se presenta bajo el seudónimo de Bagwash. Y que acá presenta su tercer álbum que mi colega chileno Nico Merino del podcast Sonidos con Propuesta lo definió mejor que nadie para mi gusto. Había dicho que es como el Midsommar del hip hop. En este álbum, Bagwash rapea y grita con una presencia estremecedora sobre su tortuosa vida, sus problemas mentales y cómo piensa constantemente en morirse. Es un álbum extremo con bases instrumentales que pasan por el horrorcore y un montón de beats industriales bien agresivos que le dan un ambiente tenebroso que podría comparar con algo que pudo haber hecho Dead Grips, pero sin ese plus de esta carga pesadísima de emociones que tiene encima Bagwash y sus invitados en cada uno de estos tracks. En este álbum, Bagwash se muestra sin pelos en la lengua para decir cosas de las que nadie más se atreve a rapear, puteando contra el sistema, contando sus pensamientos más retorcidos, sin mucha poesía. Lo que le sale de la lengua termina en bombazos como lo son 666 in Luxaxa o en Nine Hells, donde relata crudamente su experiencia con diferentes tipos de drogas para calmar sus dolores. O en el tema que da nombre al álbum, en el que Ada Rook del grupo Black Dresses le acompaña con unos gritos guturales escalofriantes que le dan pie a Ashanti para rapear sobre un montón de injusticias, cosas que de verdad dan rabia como los feminicidios, las colonizaciones de los pueblos africanos, entre otras cosas. Es como que en esta canción que resume todo el álbum lo hace con toda la furia que se va desquitando con el mundo y dándose cuenta que con un balazo puede solucionar su problema. Es muy heavy en todo sentido. Le pongo un 8 de 10 también a este. Y estas son algunas de mis recomendaciones del último mes. Espero que a alguien les sirva. Si es que piensan que otro álbum pudo haber estado acá, siéntanse libres de putear o de sugerir educadamente en los comentarios, ¿verdad? Y nada, mi nombre es Vidal Delgado. Hasta la próxima.